Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal Cocinando con Mabel. Hoy les traigo unos chilaquiles rojos acompañados con unos huevos estrellados. Un desayuno riquísimo y fácil de cocinar. Bueno, empecemos, síganme. Como ven, aquí tengo todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer los chilaquiles. Bueno, les explico. Estas son las tortillas, el aceite para dorar las tortillas, el agua, orégano y un ajo, sal para agregarle a la salsa. También tengo orégano y cebolla picadita, le vamos a poner en el queso. Ya lo tengo listo, es queso cotija. También para acompañar los chilaquiles tengo los huevos que vamos a hacer estrellados, tengo la crema y tengo el aguacate. Vamos a empezar. Bueno, aquí tengo ya las tortillas, yo usé la mitad del paquete, ahora las voy a rebanar. Si a ustedes les gusta en 4 pedazos o en pedazos largos, está bien al gusto, pero a mí me gustan picadita la tortilla. En este momento ya tengo el aceite calentando. Yo les voy a enseñar cuánta medida usé para la mitad del paquete de tortillas. Así tienen que quedar bien picaditas. Bueno, aquí ya tengo el aceite bien caliente. Yo le agregué 10 cucharitas de estas, cucharas normales. Yo le dejé en el número 6. Tiene que estar para que no esté tan caliente y no se les vaya a quemar. Ahora vamos a agregar las tortillas y le vamos a estar meneando hasta que llegue bien doradas. También vamos a agregarle una cucharadita de sal. La sal es al gusto, pero yo le agrego una. Aproximadamente se va a llevar de 20 a 25 minutos en dorarse. Aquí ya tengo los chiles para hacer la salsa, para los chilaquiles. Les vamos a quitar la cola. Ya los lavé, están bien lavaditos y los vamos a moler. Son 6 chiles. Le vamos a agregar el orégano y el ajo. También le vamos a agregar un poco de agua. Tiene que estar espesito para que no salga bien espesita la salsa. Le voy a agregar la mitad. También le vamos a agregar muy poquita sal, porque ya le habíamos puesto sal a las tortillas. Y ahora sí, la vamos a moler. Bueno, como ven, aquí ya está la salsita. Le agregué la otra mitad de agua porque estaba muy espesa. Aproximadamente me llevé como 3 minutos para que se moliera bien. Ahora lo vamos a colar para añadírselo a los chilaquiles. Tienes que menearle para que se cuele y así tiene que quedar la textura. No muy aguado, no muy espeso. Y ya vamos a agregárselo a los chilaquiles. Vamos. Así tienen que quedar
bien doraditos. Es opcional si te gustan muy dorados o un poquito menos. Aproximadamente aquí se llevó como 25 a 30 minutos doraditos. Ahora le vamos a añadir la salsa. Y les tienes que menear para que todos los chiles agarren la salsa, que estén bien bañaditos. Aquí ya están listos los chilaquiles, aproximadamente le meneé como unos 3 minutos. Ahora vamos con los huevos. Aquí ya le añadí un poquitito de aceite. Yo me imagino que todos sabemos hacer huevos, es muy fácil. Ahora le vamos a, ya está caliente, vamos a poner el huevo, le vamos a poner poquita sal, pimienta. Y vamos a esperar que esté. Ahora vamos a voltearlo. Perfecto. Así fue el resultado final de los chilaquiles. Le añadí crema, queso, aguacate y 2 huevos. Ya es hora de probar. Dejen su comentario a ver qué tal les salió. Nos vemos para el próximo video.